Pues muy bien, antes de pasar a la presentación de nuestra invitada, la maestra María del Socorro Pensado, tenemos el honor de presentarles a Michelle Anduaga, del Centro Mexicano Pro Bono. Michelle, buena tarde, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adán, por la presentación. Igual quiero agradecer mucho, yo soy Michelle Andoga del Centro Mexicano Pro Bono y en este caso pues quiero agradecer a Adán por ser uno de nuestros grandes aliados y también pues en este caso a Escárcega Consultores, a la empresa AXA que nos puso en contacto y pues platicarles rápido de cómo se llama, del Centro Mexicano Pro Bono. Tal vez muchos ya nos conocen, pero platicarles que somos una organización sin fines de lucro, que lo que hacemos es juntar a organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, individuos, con despachos de empresas o abogados para que les presten asesoría jurídica gratuita. Esta asesoría jurídica gratuita puede ser en diversas materias como corporativo, fiscal, propiedad intelectual. Así que lo que necesiten nos pueden buscar, de hecho voy a poner aquí el vínculo, y no solo asesorías, sino que también en nuestra página que les voy a compartir tenemos mucho material, muchas guías jurídicas sobre asuntos que les pueden interesar. Tenemos un blog pro bono, un podcast con temas de interés que les puede ser de utilidad a todos. Así que en caso de necesitarlo, los invito a llenar nuestro formulario. Como les digo, les voy a poner todo en el chat. Y pues muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Michelle. Ahora vamos a proceder a presentar a la maestra María del Socorro. Si me permiten, voy a leer su semblanza. La maestra María del Socorro es maestra en Relaciones Internacionales por el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, España. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctorada en Proyectos de Derecho y Género en la Universidad de Alcalá, Madrid, España. También es doctoranda en Derecho en la División de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado y colaborado como profesional ejecutiva y abogada en diversos lugares del sector público mexicano, como el Tribunal Superior Agrario, Secretaría de Cultura, Indautor, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y en la Secretaría de Educación Pública. Actualmente, ella brinda asesoría a víctimas de violencia de género. Es profesora de asignatura hora clase en la división del SUA de la Facultad de Derecho en la materia de Historia del Derecho Mexicano y es miembro de la Alianza Global AGOL y de Fundación Coepío, donde colabora en proyectos de cooperación internacional para el logro de la igualdad de género en diversos países de Iberoamérica. Pues muy bien, maestra, sea bienvenida. Con mucho gusto le cedemos la palabra. Pues muchísimas gracias, Adán, por la presentación. Y quiero agradecer también, por supuesto, a Lorena Escárcega, que por eso estoy aquí esta tarde con ustedes. Es un honor, pues, estar para esta capacitación. Y pues igualmente muchas gracias a Michelle por las palabras que nos dio al inicio. Así que pues sin más, les voy a explicar un poco cómo vamos a tener estas próximas 2 horas y las siguientes 2 horas el día jueves. Organizamos que son 2 horas de teoría y el jueves vamos a tener 2 horas prácticas de estrategias y de recomendaciones. En el día de hoy, la primera hora la vamos a dedicar a derechos humanos de las mujeres, a la historia, a los principales personajes, ¿no? Y un poco también a la parte normativa internacional y regional. Y en la segunda hora vamos a ver ya cuestiones, por supuesto, de violencia, ¿sí? Pero esta metodología, esta dinámica del aprendizaje es elemental porque así sabemos de dónde vienen los derechos, de dónde fueron reconocidos y cómo fueron incorporados en un ordenamiento jurídico, ¿no? Cómo se convirtieron en normativa, cómo fue posible que en este momento nosotras, las mujeres, sepamos y tengamos, por supuesto, porque todos los derechos son derechos humanos, ¿no? Y derechos de las mujeres, derechos de todas las personas, pero ¿cómo es posible que se haya reconocido, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces, antes que nada, para todos los que están aquí presentes, ¿no? Todas, todos, todes, tenemos una página, vamos a tener que ingresar, les voy a solicitar que esté en menti.com para tener unos códigos, ¿no? Y ir sondeando cómo vamos avanzando en estas próximas 2 horas. Entonces, pues, sin más, ya voy a compartir mi pantalla. Si me confirman si ya la están viendo y todo eso, ¿está perfecto? ¿Sí? Perfecto. Ya te vemos bien, gracias. Van a, por favor, si pueden ingresar a menti.com
Y voy a expandir esta pantalla para que puedan ustedes ver un poco más grande el número del código en menti.com y ya les va a solicitar un código y el código es 2801-4795. Si quieren que les escriba yo el enlace en el chat, pues ahorita se los escribo, que eso también lo olvidé decírselos, ¿no? Cualquier duda que tengan, pues igualmente las vamos a estar ahí leyendo y todo eso, pero bueno, esa es la página para que ingresen y ya conforme vayan avanzando, esto es por supuesto de inicio, ¿no? Para nuestra presentación y pues en la tercera y última actividad, se los adelanto, sí vamos a participar un poco quienes puedan y quieran y tengan micrófono y si no, pues no hay ningún tema para ciertos casos de violencia de género y cómo se aplica la perspectiva de género dentro de diversos ámbitos. Entonces, pues no sé si ya lo tienen por ahí, tienen que votar. ¿Nos lo puedes anotar en el chat? Claro. Miren. Voy a anotarlo así más fácil, porque anoté solamente la página, pero a ver si ahí ya le pueden dar. Y ahí el código es perfecto. Entonces, miren, esto es para que pues todos vayamos, digamos, como en la misma sintonía, ¿no? Entonces, ¿qué esperas de esta capacitación? Aprender algo nuevo, pues la mayoría, ¿no? Debatir sobre el tema, resolver las dudas y prevenir la violencia, por supuesto. Y bueno, permanecer igual que ahora, nadie ha votado, o sea que eso nos dice que pues vamos avanzando, ¿no? O sea, tenemos bastantes ánimos. Entonces, bueno, pues ya sin más, vámonos a pasar a la presentación, que ahí ya la tienen que estar viendo, ¿verdad? ¿Ya la ven? Sí. Ya está ahí la presentación completa, ¿no? Preciosa, aquí aparece un código. ¿Nos lo puedes dar nuevamente? Porque aquí menciona el 12345678. Sí, es este. Mira. ¿Es ese? No. Ahorita te lo paso. No. Espérame. Ok. Es que no me sale el chat, pero aquí está. El código es 2801-4795. Aquí está. Gracias. Que ya entraron ya a votar. Entonces ahorita ustedes van a poder, bueno, aquí se ve en la pantalla, ahorita ustedes pueden estar viendo cómo votaron y pues los que van ganando realmente es prevenir la violencia y aprender algo nuevo. Bueno, ya lo voy a pasar para ya comenzar directamente con la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, como yo les comentaba, ¿no? En esta parte de ver y estudiar la historia, siempre es importante ver en esta sección, ¿no? De la parte del reconocimiento de todos los derechos de las mujeres, cómo fue que fuimos, ¿no? Avanzando poco a poco, ¿no? Y desde las 4 olas feministas que se reconocen en la historia, que la primera es, por supuesto, en un feminismo ilustrado, ¿no? Estamos hablando de los siglos, pues, 18 a 19. Tenemos desde el inicio a Jean-Jacques Rousseau, cuando hablaba ya de relaciones de poder y de subordinación de la mujer, porque los derechos de ciudadanía no eran los mismos, ¿no? Las mujeres en aquel momento no tenían derechos reconocidos, derechos civiles o derechos políticos. Después tenemos a François Poulain de la Barré, en la cual ya se hablaba totalmente de una igualdad de los sexos. Por supuesto que en ese momento no había una diferencia ya de sexo-género, como veremos ya en nociones. ¿Por qué? Porque no había una parte de identidad social, o sea, no se estudiaba una identidad social, no se estudiaba un género como tal, sino que únicamente se sabía que era hombre y mujer. Con la Revolución Francesa, y ya en la parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Hay una mujer impresionante, ¿no? Que es Olympe de Gouges, y ella va a llevar a cabo y va a elaborar una declaración de derechos de la mujer, ¿no? Que va a contener los derechos humanos de las mujeres. Entonces,
Esto es súper importante porque aquí es la contraportada, digamos, a la Declaración de los Derechos del Hombre. Después vamos a encontrarnos que en ese mismo año, ¿no?, en la parte inglesa, en Mary Wollstonecraft va a escribir y va a tener ella la vindicación de los derechos de la mujer, y ella va a abogar sobre la igualdad de sexos. Entonces, ella, por ejemplo, fue una mujer que, además de dejar un legado enorme, pues ella pertenece a las mujeres que lucharon desde hace años, ¿no?, por ya establecer una igualdad. O sea, al principio siempre fue, recuerden, una igualdad de oportunidades. Después vamos a tener a la pareja de Harriet Taylor y John Stuart Mill, en los que ellos incluso hablaron, por supuesto, de derechos de familia, del divorcio, pero lo principal fue de la igualdad de sexos y la emancipación de las mujeres. O sea, ¿qué parte tiene, digamos, el hombre, ¿no?, de independencia, y cómo fue avanzando en ese sentido? Después vamos a avanzar a la segunda ola feminista, en donde vamos a encontrar nosotros que hay un feminismo sufragista, en donde Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott lo van a llevar a cabo ejemplar, ¿no?, con una convención de Seneca Falls, con el derecho al sufragio, con el derecho al voto, y por supuesto que nos vamos adentrando ya en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esta sección vamos a ver nosotros que hay un reconocimiento importante para las mujeres como un sujeto, ¿sí? Las mujeres al principio siempre fueron vistas como un objeto, ¿no? Un objeto, que al final esa parte de la cosificación de la mujer se va a estudiar a mediados de 1950, la segunda mitad del siglo XX, pero en esta segunda ola feminista siempre iba a ser muy importante como ver cómo la mujer era el sujeto. O sea, ya no se consideraba como un objeto, sino como un sujeto. Entonces, Elizabeth Garrett, por ejemplo, y Pankhurst y Helen Taylor van a hacer, pero del lado de Inglaterra, lo mismo que Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, pero en la parte, por supuesto, de derecho al voto. Y tenemos, por ejemplo, otra feminista que fue muy, muy importante, que fue Clara Campoamor, que ella tuvo una lucha feminista y sufragista en España, que es súper reconocida. Y tenemos también, por ejemplo, ya iniciando la Segunda Guerra Mundial, pues esta parte de cómo, perdón que se me va un poco la voz, pero ya estoy con el agua y con una pastillita por si me escuchan aquí batallar un poquito. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial, la mujer que se queda en el hogar, ¿no?, toda esta lucha feminista que se había ya logrado, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, tanto de 1800 y como de inicios de 1900 con la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, como que se va a pausar en un sentido escrito, ¿no? Porque ellas no se van a la guerra, sino que ellas se quedan en los hogares y ocupan los lugares que sus esposos, que sus familias tenían en el público. Entonces, quienes llevaron y quienes sostuvieron la economía fueron las mujeres que se quedaron dentro de los hogares y que lucharon por esa crisis, digamos, como que había económica, tenían que darle de comer a todas sus familias, y entonces también ellas tenían un tiempo para poder escribir, para poder estudiar, tenían tiempos pues para avanzar, ¿no? Para darse cuenta de que estaban ocupando lugares que les correspondían por ser sujetos. Y sí quiero insistir en eso porque incluso en este siglo se sigue viendo a la mujer como un objeto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya después con la Segunda Guerra Mundial y con todas las personas que participaron cuando concluyó, ¿no?, cuando terminó, pues ver esta parte que ya no se llamaban derechos del hombre, sino que se le dio ya un término como derechos humanos, y precisamente fue gracias a Eleanor Roosevelt que se logra darle este término, ¿no? ¿Para qué? Para que se incluyera a las mujeres en este sentido.
Después vamos a ver en pues las mujeres feministas ya del siglo XX, como yo les comentaba, las principales que tenían pues este reconocimiento, estos estudios, están Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo, que es una obra que yo se las recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí también va a tener el tema ya de reconocimiento de derechos sexuales. Luego vamos a tener a Betty Friedan, ¿no? Que va a hablarnos de sexualidad, feminidad y lesbianismo. Ya estamos en la época de los 60s, ¿no? Está también Kate Millett, que ella va a hablar sobre política sexual y sobre patriarcado, que es súper importante. Y bueno, por supuesto a Pam Allen, ¿no? Y a Shulamit Firestone, que vamos a ver sobre los derechos civiles de las mujeres, pero ya cuando había ya un derecho al voto reconocido, ¿no? Ya tenía, digamos, esta situación abierta. Después, ya en los 70s, vamos a hablar sobre violencia contra las mujeres y crímenes por razón de género. Y precisamente porque, bueno, pues hablamos ya en los 70s porque cuando Naciones Unidas ya se constituye precisamente en 1948, a partir de los 50s, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, como veremos ya en la parte normativa, ya fungía y ya llevaba a cabo sesiones. Entonces, en 1975, la primera conferencia mundial sobre la mujer fue celebrada en México y en ese año se inicia el decenio pues, de la mujer, ¿no? O sea, en ese año se cobra una importancia por analizar las diferentes problemáticas que tienen las mujeres para poder ser reconocidas, ¿no? Tomadas en cuenta y en las políticas públicas de todos los gobiernos. Y aquí hay una abogada, ¿no? Muy importante, que es Martha Nussbaum, que ella nos va a introducir un término que es el de justicia social. Y esa justicia social va a formar parte de nuestra actual búsqueda de una atención integral, que más adelante lo vamos a tocar. Pero es muy importante siempre, y yo quiero compartírselos, que siempre estudiemos, ¿no? Y podamos nosotros hablar de los derechos humanos por olas, por tiempos, por épocas, ¿no? Que es lo que intento yo compartirles con estas líneas del tiempo, que estaban ocurriendo situaciones al tiempo que se reconocían tales derechos. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros llegamos ya al siglo XX, vamos a darnos cuenta que es realmente complicado, ¿sí? Ver a ciertos grupos reaccionarios que no respeten estos derechos. Bueno, a ver, seguimos con la tercera ola feminista. Y en esta ola vamos a tener ya no solamente la discriminación y la violencia, sino que ya vamos a tener el tema de delitos sexuales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Catherine McKinnon, ¿no? Va a estudiar explotación sexual, que la explotación sexual ya se veía, ¿no? Ya la prostitución ya existía, por supuesto, porque es de los trabajos sexuales, ¿no? Que son más antiguos, pero que donde la mujer es un objeto, ¿no? Y volvemos a la misma situación. ¿Qué es lo que busca el feminismo? No importa en qué ola nos encontremos, pero lo que el feminismo busca es que la mujer no se vea como un objeto, sino que sea un sujeto de derechos, un sujeto de obligaciones, pero que se tome, por supuesto, que en cuenta. Así que encontramos, por ejemplo, que Angela Davis, Cherry Moraga, L'Oreal Saldua y Bell Hooks van incluso ya a estudiar tanto lesbianismo, diversidad sexual, pero ya la parte transversal e interseccional, la parte también de la discriminación múltiple. ¿Por qué? Porque ellas, si ustedes investigan, ellas además de ser feministas, ¿no? Tenían ciertos
puntos importantes dentro de sus vidas. Por ejemplo, eran mujeres migrantes, eran mujeres negras, afrodescendientes, eran mujeres que se tenían que autorreconocer que además de ser mujeres y por el género eran discriminadas, además de eso, pues tenía otro punto, ¿no? Entonces, seguimos avanzando y vamos a llegar a Judith Butler, por ejemplo, con género e interdisciplinariedad, y con Celia Amorós, que pues con el feminismo de la igualdad y todo el legado que ella dejó, ella incluso, además de ser de la tercera ola ya feminista, da pautas junto con Rosa Cobo para estudiar esta cuarta ola feminista, ¿no? Que después de esta lámina, por supuesto, se va a identificar. ¿Por qué podríamos decir que esta ola tercera feminista y la cuarta se distinguen? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, la cuarta ola feminista para muchos comienza ya con el impacto de la era digital. En 2017, con el movimiento de Me Too, cuando todas las redes pues tienen ya un gran impacto, ¿no? Y pues realmente pues sí es así, porque además eso ya forma parte del siglo XXI. Nosotros en México tenemos a Marcela Lagarde, que además ella acuñó el término de feminicidio, ¿no? Y ella estuvo, por supuesto, en la Cámara y en las comisiones especiales de feminicidio, y es una muestra, además del año de 1975, donde fue la primera conferencia en la ciudad, que México siempre ha sido un actor principal para establecer una normativa para la igualdad. ¿A qué me refiero? Que no necesitábamos de tener violencia, ¿no? No necesitábamos el hecho de que nos encontráramos en una situación deplorable en los 90s, en los que creciera la violencia, en los que creciera la discriminación, sino que los actores, o sea, todas las mujeres iban representando poco a poco. Y con el tiempo, por eso nosotros contamos pues con múltiples, ¿no?, disposiciones, se han logrado realizar las reformas, las adiciones, la creación de leyes de igualdad. Desde 2001 está él en Mujeres, actualmente ya va a ser secretaria de Mujeres. Siempre hemos estado en una constante, en un constante crecimiento, en una constante evolución. Bueno, seguimos con la cuarta, que como yo les comentaba, era la parte del impacto, ¿no? El impacto digital. Entonces, como mención de la historia, porque yo insisto en que siempre se debe de localizar a los derechos por momentos históricos, porque es en ese momento cuando se pudieron reconocer, porque se vio la sociedad en una necesidad para poderlo hacer, ¿no?, y poder sostener. Tenemos la crisis mundial financiera de 2008, en que por supuesto con el trabajo y con el tema fiscal, pues se denotaron muchísimas desigualdades sociales y laborales entre mujeres y hombres, ¿no? Y hay ya esta entrada del Internet. Aquí quiero decirles y quiero compartirles que es se convirtió en un desafío bastante grande, ¿no?, la defensa de los derechos humanos en el Internet, porque si bien no se había logrado totalmente fuera a un nivel presencial, pues por supuesto que cuando se traslada toda esta protección doble, ¿no?, se torna un poco más complicado poderlo hacer así. Entonces empieza a haber un ciberactivismo, ¿no? Empieza a haber una búsqueda porque realmente se haga respetar estos derechos, y se logra, ¿no? Porque al final lo que nosotros ahorita tenemos con toda esta red que podemos armar con todos estos reconocimientos, pues es lo más importante, ¿no?, en este sentido. Pero a esto llamamos la cuarta ola feminista. Aquí sí quise incluirles que, ¿no?,
pues desde la crisis mundial financiera y el impacto, aunque como yo les comentaba, pues muchas personas realmente lo toman desde 2017. Y ahora sí, esta parte, ¿no? Explicada a través de los logros y los desafíos en las garantías y protección de los derechos humanos de las mujeres, las vamos a ver en esta línea del tiempo. Al principio, muchas personas no lo tienen tan conocido, ¿no? El Sistema Regional de Derechos Humanos, que fue el principal en reconocer a las mujeres, pues fue la Organización de los Estados Americanos, porque a pesar de que fue hasta 1948 que se crea, existían ya entidades precursoras, y para las mujeres era la Comisión Interamericana de Mujeres. Desde la CIM, que estaba conformada, por supuesto, de mujeres por los Estados americanos, se llevaban ya pláticas para el reconocimiento de derechos humanos, como por ejemplo el derecho al voto, que se reconoció en los primeros años de 1900, del siglo XX. Y también, por ejemplo, los derechos civiles, ¿no? Los derechos de propiedad. Y así, con esta precursora, se llevó al apoyo para la creación de la entidad de Naciones Unidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Es decir, que representantes de la Comisión Interamericana de Mujeres acudieron para el nacimiento, ¿no?, de la comisión, para la formación de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y por supuesto, ya posteriormente, en 1953, que comienzan las sesiones, ¿no?, vemos que va a tocarse mucho el tema del matrimonio, la edad y la nacionalidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque antes no había una edad en específico, ¿no? O sea, se podía casar una persona con otra, aunque fuera menor de edad. Entonces no había, digamos, como un respeto por la edad. No había un tema totalmente por una importancia, que se garantizara la seguridad de las niñas, por ejemplo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, pues bueno, fuimos avanzando, ¿no? Y a nivel ya regional es cuando se firma y se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. Y en 1975, como yo les comentaba, pues tenemos la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, ¿no?, que vamos a tener principalmente derechos de la salud y del trabajo, violencia sexual, políticas públicas para el desarrollo y económico de las mujeres. Y esto es súper importante porque a partir de este momento las mujeres ya empiezan a ser sujeto. Entonces yo los invito a que cada vez que alguien les preguntara, ¿no?, y les dijera, sí, pero ¿qué es el feminismo? ¿O cuál es el punto principal del feminismo? Pues el objetivo, ¿no?, el objeto, el fin principal es que la mujer deje de ser un objeto, ¿no?, que se reconozca como sujeto igual que los hombres. Ese es el principal punto, para que se tenga, digamos, de una manera fuerte y concreta, ¿no?, concisa. Por supuesto que tiene muchísimo más, como más adelante veremos, pero eso sería lo principal. Ahora bien, también desde Naciones Unidas, pues está la CEPAL. Que la CEPAL tiene agendas regionales que han ido mejorando con todo el tiempo, ¿no? Y es, pues, un referente muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, fuimos avanzando y tanto en la primera Conferencia Mundial sobre la Salud era después sobre la mujer, ¿no? Y después sobre otros aspectos, o sea, no éramos las mujeres las únicos que teníamos estas conferencias mundiales, sino que existían, por supuesto, varios temas. A lo que voy es que esos derechos que se estaban buscando reconocer, pues teníamos, por supuesto, de salud, de trabajo y educación, pero se buscaba
tratarlos dentro de estas conferencias solamente de mujeres para ver cuáles eran, digamos, las exactas problemáticas y qué se podía encontrar para mejorar. Entonces fuimos avanzando y tenemos que el inicio de las recomendaciones generales del comité de la CEDAW, pues ya son a partir de 1986, ¿no? Ahí está que en 1979 se adopta la CEDAW, que no lo mencioné, fue cuando cambié de diapositiva, ¿no? Pero justo ya cuando empiezan las recomendaciones generales, pues empiezan, por supuesto, a tocar estas temáticas. De violencia de la mujer, violencia contra la mujer, tenemos la recomendación número 19 y la recomendación número 35, que ya es la renovada, ¿no? Y por supuesto que volvemos a hacer de la parte interamericana un ejemplo con la Convención de Belém do Pará, ¿no? Ahora bien, en 1995, aunque ya se había estudiado antes, se había puesto en el cartel, se había puesto en el pizarrón, en el estudio antes, vamos a tener acceso a conocer sobre la perspectiva de género. Entonces, gracias a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue en Beijing, China, vamos a estudiar sobre esta incorporación, sobre la transversalización, que es, por supuesto, muy importante, ¿no? Porque es la parte donde se va a poder institucionalizar esta herramienta para poder atacar y poder analizar y poder aplicarla a las desigualdades cuando se lleva a cabo esta y se ejerce, se configuran actos de violencia contra la mujer por razón de su género. Entonces, pues bueno, vamos a encontrarnos que se sigue desarrollando, ¿no? Y a la siguiente entidad, que es muy, muy importante y que va a tener un papel ejemplar, son ONU Mujeres, donde pues vamos a tener que se va a conformar por 4 entidades distintas de Naciones Unidas, ¿no? De la División para el Adelanto de la Mujer, del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, INSTROW, de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género, SAGI, y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Entonces, es justamente esta entidad de ONU Mujeres la que va a sostener y llevar a cabo muchísimo más, ¿no? Más sólido, va a buscar esta inclusión de la perspectiva de género, no solamente en Naciones Unidas, sino también en todos los Estados miembros y a través, por supuesto, de todos sus representantes. Y en el 2000, ¿no? Hablando ya exactamente de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que actualmente es el número 5, en el 2000 van a estar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que aquí están. Y vamos a ver que la igualdad de género siempre ha tenido un papel importante, ¿no? Y siempre se ha buscado, pero por supuesto que de acuerdo a las metas y de acuerdo a los plazos, los términos y las estrategias que se buscan lograr, pues en este caso y en el rango donde ahorita nos encontramos, para 2030, que ya faltan pocos años, faltan todavía ciertas cuestiones para poder llegar a una igualdad de género, pero seguimos actuando, ¿no? Seguimos actuando desde todos los puntos y por supuesto que desde las entidades más importantes, pues es todavía mejor. Ahora sí, vamos a ver aquí lo que yo les comentaba, nada más que les hice en esta diapositiva, quise anotar justamente cómo podíamos nosotros como encapsular, ¿no? Cómo podíamos identificar bien y exactamente, concretamente, cuáles fueron los derechos que ahorita todavía siguen, ¿no? Son los civiles en muchas regiones,
los educativos, ¿no? Que se está buscando, por supuesto, que el derecho a la educación pues sea para todos, los reproductivos, los sexuales, que como les comentaba, tanto los reproductivos como los sexuales, a partir de entre los 60 y los 70 fue cuando llegaron a un máximo reconocimiento, ¿no? O sea, se identificaron. Y por supuesto, económicos, políticos y laborales, ¿no? Porque la brecha salarial pues sigue existiendo. Y en esa situación pues es la que hay que seguirlo visibilizando, porque uno de los mayores puntos en los que se debe de tener mejor entendimiento es que cuando existe un problema hay que visibilizarlo. Y con esa visibilización es como nosotros podemos lograr que podamos encontrar pues las diferentes soluciones. Estas son algunas lecturas que yo pues les recomiendo, ¿no? En este sentido. Y aquí hay otras. Entonces, pues si esta presentación igualmente, si quieren que se las hagan llegar, la tienen ustedes, o sea, se las comparto. Y bueno, pues vamos a pasar ya justamente a la parte de nociones de igualdad, género y violencia. Pero antes de esto, vamos a compartir el siguiente, igual en Menti, pero tienen que volver a ingresar, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Hay dudas o alguna cuestión así? Si no, para que lo escriban igual en el chat, que lo tengo aquí abierto. Bueno, en este va a ser... Ahí, estoy aquí. Pero no lo puedo copiar, creo. Pero bueno, a ver, lo escribo. Porque igual es el mismo link. Se me escucha bien y todo, ¿verdad? Sí, sí se escucha Sí, bien. sí se escucha. Este es el código 64 76 73 56. Y ahí está, ese es el para este que vamos a hacer primero este. Entonces, porque de este vamos a comentar. Entonces damos, pues nada, sí, se pueden ir ya metiendo y votar. Votar y poner ahí una palabra solamente. ¿Cuántos somos ahorita? 30, ¿verdad? 32. Más o menos para saber en qué momento ya tomamos, que participen otros y ya se llene un poco más de respuestas. Bueno, ya vamos casi a la mitad. Pues ya, miren, esta pregunta justamente la anexé, ¿no? Porque la siguiente es justo lo contrario, pero quiero introducir dentro de estas nociones, ¿no? Antes de pasar directamente como a qué es la igualdad, qué es género, cuál es la diferencia entre sexo y género y todo lo que se necesita para poder entender la perspectiva de género y cómo se puede prevenir la violencia con perspectiva de género, es importante saber qué es lo que nosotros vemos, ¿no? Que necesitamos. Y aquí hay una palabra, ¿no? Que hay seguridad, libertad, respeto, equidad, educación, plenitud, dignidad. Todo esto
son, al final, cuestiones que se llegan siempre que estamos en un estado de bienestar. Si estamos y si nos encontramos en un estado de bienestar, siempre vamos a poder salir adelante. Pero si hay situaciones que nos demeritan ese estado de bienestar, es más complicado salir adelante, como verán ustedes ahorita. Vamos ahora al mismo, que es el mismo, es la misma, es el mismo código, si no lo vuelvo a escribir, pero déjenme lo reviso, que sea el mismo código, pero es el mismo código. Ahora justamente es el contrario, ¿no? Lo que les decía yo, es utilizar una palabra para expresar algo con lo que no se puede vivir, ¿no? O sea, con lo que no podrías vivir, al contrario de lo que acaban de anotar. Claro, que ahorita tenemos violencia, inseguridad. ¿Con qué más no podrían vivir? Que además tiene que ver, por supuesto, con lo que les comentaba del estado de bienestar de las personas, ¿no? El estado de bienestar no solamente son servicios públicos, sino que también va hasta una parte de educación, de cívica, de ética. Claro, no se puede vivir con miedo, ¿no? Malos tratos, falta de equidad, sin salud, dolor, sin libertad, hambre, con acoso. Y a esto quería llegar, ¿no? Para ya seguir avanzando, ¿no? Ahorita vamos a pasar a esta, pero todavía no, porque ya vamos a iniciar con las nociones. Gracias por participar, a quienes participaron, ¿no? Y entonces en este sentido, nosotros vamos a tener siempre un antónimo, ¿no? Un contrario. Entonces, yo aquí quise plasmar igualdad junto a desigualdad, justo para que lo vieran definido, ¿no? En esta parte, pues que es bastante importante y que además ya muchísimas definiciones de igualdad, pero el problema al que siempre llegamos después de todas las capacitaciones, después de todos los cursos, después de todas las formaciones, es que no solamente es tener el significado, tener el concepto, sino que es realmente comprenderlo. O sea, poderlo aplicar, poderlo comprender, poder saber cómo podemos realmente llegar o cómo podemos lograr realmente a una igualdad. Entonces aquí vamos a ver que podemos ver que existe un principio, ¿no?, de igualdad y no discriminación, pero que también la igualdad se puede llegar a pues equivocar o se puede volver a trasladar o a confundir con otros términos. ¿Por qué usar igualdad cuando se puede usar equidad? O si yo prefiero usar equidad, pues yo prefiero utilizar paridad y nos vamos a encontrar con ciertos espacios y con distintas cuestiones, ¿no? Con múltiples caracteres, pero la realidad es que igualdad es una cuestión, equidad y paridad se utilizan en otros ámbitos. Cuando nosotros hablamos de igualdad, ¿no?, igualdad por sí sola, y no estamos refiriéndonos a un principio de igualdad y no discriminación, sino que estamos refiriéndonos a una igualdad, estamos viendo que es una igualdad de condiciones y una igualdad de oportunidades. Si hablamos de una desigualdad, pues por supuesto que tenemos que hay un tema, ¿no?, que hay una ausencia de condiciones para que se genere ese ejercicio del reconocimiento a todas las personas, ¿no?, de esa igualdad. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí, no sé si ven uno, no.
Perdonen, es que tengo una línea, pero no sé. ¿Ustedes ven la línea o no? Sí. Que no sé por qué se me puso esa línea, pero si no, pues para que lo vean, para que lo vean bien, pero no, pues no, no sé. La verdad no sé cómo, porque aquí no la tengo. No, bueno, pues perdón, no sé que tenga no sé por qué vaya salido esa línea, pero Doctora, sí, tendrá que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla. o aquí en borrar, porque mira, creo que le puse, sí, mira, borrar todos los dibujos, ya, Listo. perdón, ¿eh? No sé en qué momento le di, no sé en qué momento le di dibujar, pero bueno, el caso es que en desigualdad, ¿no? Vamos a ver qué es esa falta de oportunidades, esa falta de igualdad, por supuesto, pero porque va a haber ciertos factores que desencadenen esa desigualdad. Y en la parte ya de equidad y de paridad, nosotros vamos a ver que en la equidad, ¿no? Se va a hablar de equidad cuando veamos ya de justicia social. Y ustedes recordarán que al inicio yo siempre les decía como, o sea, cuando hablaba de Marta Nussbaum, ¿no? Y hablábamos del término de justicia social, siempre es importante que veamos los términos asociados al contexto y al entorno al que nos estamos refiriendo, en el que estamos hablando, en el que nos estamos adentrando, porque si no hay esa conexión, es bastante complicado poder comunicarnos, ¿no? Poder utilizar las palabras correctas, utilizar el lenguaje debido. Entonces, en el sentido, por ejemplo, de la paridad, lo podemos notar más en una representación política, por ejemplo, cuando hablamos de paridad de género, ¿no? Que haya 50% de candidatos hombres, 50% de candidatos mujeres. No quiero meterme más allá ahorita, porque más adelante lo veremos, pero sí quiero hacer referencia a que no se utilizan estos términos y esto también tiene que ver con prevenir cualquier tipo de discriminación y cualquier tipo de violencia y de ejercerla solamente porque sí, ¿no? O sea, tienen una razón de ser. Y pues claro, ahora vemos que ya el principio de igualdad de género, ya, o sea, ligado con el de no discriminación, ya vamos a ver que es un principio jurídico universal, que por supuesto son principios básicos, ¿no? De las normas internacionales de derechos humanos. Y vamos a ir, por supuesto, avanzando en cómo vamos a transformar, ¿no? En cómo vamos a poderlo aplicar, en cómo se va a poder dimensionar, en cómo se va a poder estudiar. La discriminación, por ejemplo, tiene bastantes tipos de discriminación. Existen bastantes tipos de discriminación. Y no es solamente refiriéndose a una discriminación X, como se va a entender o cómo se va a estudiar. Y esto lo comento porque al momento de que lleguemos ya a violencia, con la violencia pasó lo mismo. Al principio se reconoció la discriminación, pero la violencia no, ¿no? Se hablaba de discriminación, pero no de violencia. Entonces, como todo tiene un proceso histórico, como todo tiene un seguimiento, pero en la discriminación, por ejemplo, nosotros podemos ahorita hablar en general, ¿no? Como un comportamiento negativo injustificable hacia una persona o hacia un grupo, ¿no? O hacia distintos miembros. Y podemos encontrar que hay una discriminación por asociación que ya puede ser directa o indirecta. Directa porque hay un hecho de tratar a una cierta persona por estar en cierta circunstancia e indirecta porque hay una medida que hace referencia a esa discriminación. ¿Me explico? O sea, y eso al final siempre se tiene que plasmar, siempre se tiene que identificar. Porque cuando uno entiende que dentro de la discriminación
tanto puede ser múltiple, pero que hay distintos sectores, hay distintos tipos, hay distintas formas de verlo, también se entiende que así es lo mismo con la violencia. Y aquí seguimos, porque por supuesto se estudió también la parte interseccional, en la que vamos a ver pues múltiples situaciones, como las que comentábamos con las feministas de los 70s, 80s, ¿no? Que yo les comentaba que se empiezan a ver factores e indicadores, que es muy importante, indicadores de migración, indicadores raciales, ¿no? Y vemos ya una discriminación contra la mujer. Cuando estemos ahorita en violencia, les quiero explicar y dar de estos datos, que además estos, por supuesto que es poco tiempo, ¿no? Son pocas horas y estoy tratando de ir, pues, lo más sensato, ¿no? Y lo más concisa posible, pero voy a explicar la diferencia entre lo que es violencia de género y violencia contra las mujeres. O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos violencia de género? ¿Y a qué nos referimos con violencia contra la mujer? En este caso, es un poco lo mismo, ¿sí? Solo que, como les comentaba, cuando fue el término y se utilizó la discriminación, eso se estudió antes de la violencia directamente. Y tenemos la discriminación interseccional, que es lo que venimos, pues, refiriendo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, les puse y les agregué la definición que nos da la recomendación general número 25, que está, por ejemplo, entre los indicadores está, ¿no?, el tema racial, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, ¿no?, la casta y otros factores. En otros factores entraría, por supuesto, pues el tema de la migración, ¿no? Que eso ahorita en esta era, pues es muy, muy importante y además está tratando muchísimo la movilidad humana. Entonces, en el tema del sexo, nosotros en el sexo vamos a tener siempre, ¿no?, recordar que son aquellas características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres. Y eso no hay que combinarlo con el tema del género, porque el género siempre se va a asociar como una categoría analítica, como una construcción de la identidad, como una parte de identidad social. El sexismo, ¿no?, son esas prácticas discriminatorias que existen tanto en conductas. Este glosario, que igualmente lo van a tener, o sea, está a su disposición, es útil porque además de que, por supuesto, trae las referencias, ¿no? Pero es útil porque no se trata de encontrar en la inteligencia artificial una definición, ¿me explico? No se trata de buscar rápido en Google los términos con los que debemos hablar o el lenguaje, sino que es solo dedicar una pequeña porción de nuestra vida para identificar cómo podemos comunicarnos mejor, o sea, cómo podemos llegar a ese lenguaje inclusivo, cómo podemos evitar caer en no aplicar una perspectiva de género en todo momento, que cuando estemos ya directamente en los casos, se las haré notar, ¿no? Con ejemplos obviamente prácticos. El género, como les comentaba, es una identidad, ¿no? ¿Cómo se reconocen? Es una identidad asignada, aprendida, internalizada, que constituye, ¿no?, que constituye esa autoidentidad. Y es muy importante como diferenciarlo en este sentido así, porque es como podemos no ver o identificar algo solamente por su significado, sino como comprenderlo. Tanto se deben de ver los derechos desde los tiempos históricos en los que fueron reconocidos, porque así se aprenden mejor, como el significado de todas las palabras tiene una coyuntura, ¿no? Tiene una relación. Aquí
en esta parte de las nociones, ¿no? También no podemos llamar a una persona transgénero, cisgénero o transexual porque son diferentes nociones las que estamos llevando y trayendo, ¿no? A la alusión, o sea, a las que estamos refiriéndonos. Siempre es mejor, primero, ser lo más posible abierto, inclusivo, que llegar a caer en errores, porque los errores pueden llevar a una discriminación y cuando ese error se está cometiendo con un tipo de dolo, ¿no? Entonces se está configurando un acto violento y estás ejerciendo un tipo de violencia y no estás mirando justamente con una aplicación de perspectiva de género, en este sentido, tanto para todas las personas, sin referirnos exactamente y en particular a lo que hoy nos trata, ¿no? Y a lo que hoy nos trata, que es la prevención de la violencia con perspectiva de género. Y pues bueno, ahorita me adelanté un poquito porque no les quise agregar las otras de menti.com, pero una vez que estemos ya agregué perspectiva de género aquí, la de perspectiva de género pues ya no la vamos a hacer allá, ¿no? Porque pues ya la estoy dando ahorita. Pero la respuesta más concreta, ¿no? Y más fija que tenemos, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Pues es la herramienta que muestra las diferencias entre mujeres y hombres por su determinación biológica y por los aspectos culturales asignados a las personas. O sea, que toma una parte de la identidad social, que se está buscando porque no hay esa parte, no se está estudiando desde las desigualdades, desde donde se está ejerciendo la violencia, desde donde hay una problemática cultural, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en las construcciones culturales vamos a encontrar pues diferentes roles de género, diferentes prejuicios y los estereotipos. Y que además siempre lo hemos visto así. ¿Por qué? Porque ya desde desde Taylor y desde todas las Mary Wollstonecraft, desde todas las feministas que estábamos comentando desde la primera ola, nos hablaban ya de estereotipos, nos hablaban de roles de mujeres que no salían de sus hogares y que se dedicaban directamente al hogar. Y podemos contrastarlo, que puede ser que ahorita muchos de los que estamos aquí tenemos contacto con el derecho, somos abogados, o habrá muchos que no. Pero hay dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen varios casos que son, pues por supuesto, contra el Estado mexicano. Y digo por supuesto porque esos casos primero llevaron todo un procedimiento en la República Mexicana y a partir de ahí fue cuando ya pues en la Comisión Interamericana los admite y pasan a la Corte a ser analizados y estudiados, pero uno de los recientes fue el caso Atenco. Y dentro del caso Atenco podemos ver que la sentencia es de 2018, pero dentro de la sentencia va a estar marcado que uno de los ejercicios mayores de violencia de género se llevó a cabo porque un policía, ¿no? Los cuerpos policiales se dirigían a las mujeres y comentaban, no deberías estar manifestándote, ¿no? Tendrías que estar en tu hogar estudiando. Entonces, hay estereotipos de género. Hasta el siglo XXI existen y son reales. Y pueden salir a relucir en cualquier comentario con nuestro entorno, en el trabajo, con la familia. Y muchas veces se escudan en humor negro. No es humor negro, ¿no? Eso se los transmito, ¿no? Hay que tener cuidado siempre en ver qué es lo que estamos, qué es lo que se le está diciendo a una persona, ¿no? A una mujer o a un hombre. O sea, qué es lo que se está transmitiendo.
Entonces, justo dentro de este mismo tema tenemos a las feminidades y las masculinidades, ¿no? Que tal como lo engloba, pues tanto va para la mujer, va para lo femenino, como va para el hombre, que es lo masculino. O sea, se va para un lado y el otro, siempre segregado y siempre con los roles. Pero justamente eso es visibilizar que se está realizando esa división para no hacerla. Y no basta con tenerlo en la ley, no basta en tenerlo en los reglamentos internos, no basta con decir, es un lenguaje inclusivo. No, al contrario, se debe de visibilizar que todavía existe justamente para poder atacarlo de raíz, para poder erradicarlo, para que esas barreras técnicas culturales que están fallando y que son aquellas que las que no nos están dejando avanzar, que no nos están dejando ser, no nos están dejando aplicar esa perspectiva de género, ver cuáles son las desigualdades que existen, porque una persona no quiere y se niega a ver a una mujer trabajando, ¿no? Porque una persona, si una mujer tiene ya una posición reconocida, se niega a que disminuya y se elimine totalmente esa brecha salarial. ¿Cuál es esa situación? ¿Por qué está pasando? Y bueno, sigamos, o sea, en línea también con esta parte de las nociones, ya dijimos un poco el tema de interseccional, ¿no? Pero definido, podemos ver que es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, ¿no? Como el género, la etnia y la clase social. Aquí ustedes se podrán dar cuenta que ha habido muchos términos que van cambiando, ¿no? Con el, pues, o sea, por supuesto, con el tema, con las fuentes, ¿no? Pero mientras unos se refieren todavía a raza, otros ya hablan racial, y yo también quería escribirlo así con los años, porque igual con este material que es pues, suyo, ¿no? Está compartido, ustedes van a poder ver cómo hemos evolucionado, no solamente nosotros con esta capacitación que están ustedes ahorita además en línea, ¿no? Y tomando, pero también todas las pues entidades internacionales y por supuesto regionales. Y luego vamos a ver pues la transversalidad, ¿no? Que esta transversalidad también sale dentro de los 80s, lo que comentábamos, ¿no? Con Ansaldúa, que es una feminista que era justamente la parte que ella tenía migrante y que ella siempre se preocupó, ¿no? Por dar a conocer esta múltiple situación que tendría que verse pues de una manera y estudiarse de una manera transversal. Entonces, justo es un método de gestión para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, ¿no? Transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos. Y bueno, aquí vamos a ver, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre la definición de perspectiva de género y enfoque de género que tenemos ya aquí? De la misma forma que nos referíamos a una perspectiva en el sentido cuando yo les comentaba, no se puede utilizar igualdad, paridad y equidad de la misma forma, ¿no? Hay ámbitos. Y otra de las feministas que son más importantes y que además ella estuvo en Beijing, que igualmente se las recomiendo, que es Alda Facho. Alda Facho siempre lo ha recalcado, ¿no? No se puede utilizar, tiene que ser en distintos ámbitos y ver en dónde estás posicionado, pero no es lo mismo en un ámbito que en otro. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el enfoque de género vamos a tener que se va a observar, analizar y promover esas transformaciones, ¿no? Respecto de las desigualdades e inequidades en la condición y construcción de los roles y la posición de hombres y mujeres en la sociedad. Y hay incluso este enfoque intergeneracional
¿no? Que es el de observar y compartir interés por las problemáticas, ¿no? Y dinámicas de generación en generación y su influencia en el pasado, presente y futuro. Y hay este enfoque diferenciado que vamos a ver qué es la diferencia, ¿no? O sea, las distinciones, por qué se caracterizan las personas, los grupos, pueblos y otras colectividades. Aquí, por ejemplo, les incluí varias, ¿no? Y distintas definiciones de perspectiva de género, justamente porque hay, pues, ciertas diferencias, ¿no? Desde organismos internacionales, desde autores, pero realmente lo que implica siempre es ver esas y atender esas desigualdades. Eso siempre es muy importante. Y ahora sí vamos a pasar de nuevo, antes de que toque la violencia, que ahora ya vamos con la violencia, vamos a irnos otra vez, por favor, voy a volver a compartir en el chat el enlace y el código, que es el mismo, para que después de lo que ya hemos, digamos, pues compartido, puedan escribir igualmente lo más breve posible que sean y le escriben punto y su nombre. Si quieren nada más su primer nombre y apellido, como ustedes quieran, porque después van los que escriban, ¿no? Y los que participen, vamos a elegir de los que estén aquí a los que van a leer alguno de los casos. Porque son justamente los que estén aquí los que vamos a tomar en cuenta. No se les olvide su nombre. Si no, pues luego lo anotan en el chat. Porque vamos a necesitar solamente 3 personas al final. Y otras 3 para las contrarrespuestas, pero pues de una vez para que vayan ustedes participando. Y bueno, vamos leyendo. Dice, ¿qué entiendes por violencia de género? Dice, cualquier acto de violencia que se comete en contra de una persona por razones de género. Claro. Ejercicio de poder sobre otra persona bajo un sistema sexista. Luego, las agresiones que se ejercen hacia una persona por motivo de su género o por el hecho de ser. Violencia que se ejerce hacia una persona por su condición de género. Discriminar, violencia física, psicológica, sexual. Que esos son igual los tipos, ¿no? La que se ejerce con motivo de género considerando el sexo de la persona. La violencia de género es ejercida principalmente a un género específico. Puede ser psicológica, social, física. Sandra Martínez. Bueno, muchas gracias por participar. Ahorita pueden seguir anotando, ¿no? Y ahorita que elijamos a los que participen, vamos a tener ya a Noemí Ramírez y a Sandra Martínez para la actividad de los casos. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita este cortometraje. Le voy a subir y me dicen si lo escuchan bien, ¿de acuerdo? Antes de que iniciemos con todas las definiciones. ¿Lo escuchan bien? Sí.
decirnos que tenemos esta semana para hacer el depósito de la kermés. Si no se hace, no se va a poder proceder nada. También es muy importante que nos pongamos de acuerdo en cuanto a qué vamos a vender y qué juegos mecánicos pensamos traer. Aprovecho para recordarles que tomen sus precauciones con los alrededores de la unidad. Sobre todo si ustedes o alguna conocida o conocido van a salir por la noche. Cualquier problema o cualquier situación, saben que estamos en el departamento B433 y también en el campo. Hasta celebré sus seguimientos y fue mucho. Y vamos a tener que agregar nuevas reglas al manual vecinal. Debido al problema que tuvimos con la basura, sobre todo si va a seguir lloviendo. También estamos esperando la respuesta de la delegación. Bueno, pues ya concluyó, ¿no? el cortometraje que les quería compartir, y justamente a mí me parece muy importante en este sentido pues mostrarles justamente este cortometraje, porque todos somos cómplices de la violencia si no lo hablamos, si lo estamos viendo, ¿no? Si lo estamos sufriendo, pero no somos capaces de poder externarlo, pero no es nuestra culpa, quizá porque no nos enseñaron, porque no lo estamos conociendo, porque no tenemos las herramientas suficientes para ser capaces de poderlo hablar, de poder decirlo. Y entonces, gracias a este reconocimiento que se hace desde el 93, a un derecho a una vida libre de violencia, ¿no? En el que nosotros pues vamos a poder ser y tener ese estado de bienestar y todas esas palabras que decíamos nosotras y nosotros, nosotres, dentro del esquema que les compartía yo en menti.com, y que cada uno escribió su palabra, ¿qué es aquello con lo que no puedes vivir? O sea, ¿qué es lo que no podrías vivir con eso, no? No puedes vivir con miedo, no puedes vivir con una persona que no te respeta, que no garantiza tu seguridad, que no existe seguridad. Y entonces tenemos, pues, por supuesto, ¿no? Que este derecho a una vida libre de violencia existe en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no? Y que están todos el goce, ¿no? El pleno goce y ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de las mujeres, por supuesto, en el ejercicio, ¿no? En el reconocimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en el artículo 6º, ¿no? Tenemos esta parte que es importante y que incluye la forma de discriminación, ¿no? Lo que yo les decía, o sea, que primero nosotros incluso podríamos verlo en el sentido desde qué año está CONAPRED, por ponerlo así, y en un sentido más nacional, aunque eso lo vamos a ver el jueves, pero en la parte que quiero transmitirles de ver cómo progresó, cómo evolucionó, pues nosotros tenemos aquí en el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores que existían?
Entonces, había un respeto a la dignidad, un respeto a la integridad física, psíquica y moral, ¿no? Una igualdad jurídica, hay un respeto a la igualdad y libertad de las mujeres, un acceso a la justicia, una protección a la familia. O sea, hay ciertos puntos que son los que van a sumar toda esa garantía del derecho a una vida libre de violencia. Y dentro de este reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia, su ejercicio y garantías, están las académicas e investigadoras feministas que han logrado, ¿no?, junto con los grupos de mujeres y defensoras de derechos humanos, pues la identificación, ¿no?, y el conocimiento de los diferentes tipos y modalidades de la violencia ejercida contra las mujeres. Y no únicamente, por supuesto que a nivel internacional, pues claro, ¿no?, ya con el legado de la Comisión de la Condición Jurídica y Social, 1953, y lo que yo les comentaba desde 1919, con la CIM, ya en la región interamericana, pero sí podemos ver que desde la primera ola feminista existía ya como esta situación y este foco, ¿no?, que se le estaba pues dando, este foco importante. Entonces, pues por supuesto había también un desarrollo de marcos, y más en los 90s, ¿no?, para que se pudiera agregar a políticas públicas, que eso es lo principal, porque uno de los principales objetivos no nada más es ejecutarlas, sino es obviamente construirlas, pero con las problemáticas. Y eso, por supuesto, que también lo veremos ya más adelante, pero sí es importante como ver este esquema, que no se logró solo, ¿no? Y que la normativa, como yo inicié comentándoles, en México no es que tengamos un problema de que no existen leyes para la igualdad, porque existen. El problema es que esta perspectiva de género, esta situación a la que la cultura históricamente violenta hacia la mujer nos ha orillado, evita que se aplique, ¿sí? Hay un choque entre la norma jurídica y la norma social. Y la norma social, nosotros, desde el papel donde estamos, es donde tenemos que intentar terminar con todos los tratos violentos y, por supuesto, de discriminación contra la mujer, ¿no? Y quiero decirles de una vez, está más adelante, pero este es el marco legal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, hablando internacional y regional para nosotros. Entonces, es muy importante que siempre se tenga claro, porque en esta primera parte de teoría, pues, era un poco extenderlo, ¿no? O sea, era un poco ver a dónde hemos llegado y de dónde tenemos todo lo que nosotros ya tenemos, por supuesto, constituido y visto, pero la diferencia que yo les quería hacer, ¿no?, manifestar de violencia de género y violencia contra las mujeres, justamente es que la violencia de género, ¿no?, nos va a decir si históricamente, ¿no?, la parte de la desigualdad entre mujeres y hombres. Siempre con un enfoque, por supuesto, de derechos humanos, y siempre hay que estudiarlo con un enfoque de género, por supuesto, ya como tal el concepto lo trae, pero quiero decirles que la diferencia de referirnos violencia de género a violencia contra las mujeres es que cuando estamos hablando de violencia de género lo estamos hablando a un nivel general. Y cuando nosotros decimos violencia contra las mujeres, estamos mencionando quién es la víctima de esa violencia. Espero que me estén comprendiendo en este sentido, que si no, pues por supuesto ahorita me preguntan. Pero aquí está justo la definición de violencia contra las mujeres, ¿no? Y es, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Entonces, muchas personas, ¿no?, suelen usar indistintamente los términos y no es debidamente correcto usarse cuando es totalmente
dependiendo del contexto y dependiendo a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que vamos a abarcar, es mejor usar uno que otro. Que esté mal, no, ninguno de los dos está mal. Simplemente es mejor utilizar uno para ser más precisos, si estamos hablando únicamente de violencia contra las mujeres. Y aquí, como nos ponían en la actividad, aquí hay tipos de violencia. Y aquí, como a continuación verán, es siempre súper importante ver cuál es la diferencia entre tipos de violencia y modalidades de violencia, porque eso también influye para poder reconocer o no. ¿Me explico? Si se está incurriendo, si se está configurando un acto de violencia. Cuando hablamos de tipos de violencia, hablamos de económica, obstétrica, simbólica, sexual, de derechos reproductivos, física. Atiende a ciertas situaciones, ¿sí? A violencia feminicida, que es la violencia extrema, la forma extrema de la violencia de género, ¿no? Y, por ejemplo, nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un ejemplo, ¿no? Es una ley que además nos arrojó un mecanismo súper importante en el cual es la alerta de violencia de género, que es un mecanismo sui generis y que está dedicado justamente a prevenir este tipo de violencia feminista. Porque va a estudiar esos datos desagregados, va a revisar que toda esta incidencia, qué es, cuánto hay en cada entidad federativa, si se declara o no, y lo más importante, qué estrategias son, ¿no? Y, por supuesto, a través de CONAVIM. Entonces, esta entidad es súper importante, ese mecanismo es elemental, ¿no? Y lo tenemos nosotros en esta nuestra ley. Entonces, seguimos y vamos a ver las modalidades. Entonces, me voy a regresar para que puedan ver, digamos, la diferencia y recordar que los tipos en específico, ¿no? Son estas, o sea, atienden a física, patrimonial, obstétrica, psicoemocional, simbólica, sexual, feminicida. Y cuando hablábamos de modalidades, estamos hablando ya de ámbitos. Ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito institucional, ámbito de la política, ¿no? El mediático, que es muy común. Entonces, no debemos nosotros, por ejemplo, caer en una violencia institucional. ¿Cómo se puede caer en una violencia institucional o cómo se puede caer en una violencia laboral? Pues en una violencia institucional se puede caer directamente por llevar a cabo un tipo de violencia de género contra una víctima y no atenderla o caer en fallas u omisiones dentro de la aplicación de la perspectiva de género dentro de su proceso. Y en una laboral, entre todas las personas, en un entorno donde realmente se está ejerciendo, que tenemos uno de los casos sobre ese tipo de violencia, ¿no? Esa modalidad también. Entonces tenemos violencia digital o en línea, que está, como les decía, desde la primera lámina, ¿no? Pues justamente nos llevó a desarrollarse, o sea, se desarrolló, ¿no? Y se reconoce ya dentro de la cuarta ola feminista, la lucha contra la violencia digital, pero nos ha llevado a un grande desafío, ¿no? Y lo vuelvo a repetir en ese sentido para que ustedes mismas, mismos, mismes, reconozcan y reflexionen sobre cómo fue posible que la tecnología pues nos rebasó, porque si no estaban reconocidos y totalmente respetados y garantizados los derechos humanos, no solamente específico y en particular de las mujeres, sino para todas las personas. Y luego en la vida presencial, ¿no? Y luego eso se subió directamente al nivel digital. Entonces es muy importante ver que realmente, pues sí, o sea, fue un problema, ¿no? Al que se enfrentó toda la comunidad internacional justamente ya en el siglo XXI. Y bueno, vamos a ver
que tenemos Johan Galtung, ¿no? Es un máster dentro de la violencia en el sentido para reconocerla. Y aquí podemos ver que está, él tiene un triángulo, ¿no? Donde hay una violencia cultural, estructural y directa. Y yo hace unos momentos les comentaba sobre la parte cultural, que no podemos desaparecer, no podemos únicamente decir que no existe, porque realmente pues existe, ¿no? Entonces, en esta situación, pues claro, la cultural, vamos a ver que es cualquier aspecto de la cultura, o sea, de nuestra cultura, ¿no? Que se puede utilizar para legitimar violencia directa o estructural. ¿Por qué se legitima? O sea, la que va a legitimar es la cultural. La estructural, ¿no? Y la directa. Dentro de la estructural podemos ver que es esa parte, ¿no? Que va a generarse por las situaciones en las que se produce un daño, en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, ¿no? Bienestar, identidad o libertad. Pero es otra punto separada de la violencia directa, que ahí sí es directa, es un daño ocasionado a una persona. Y una violencia estructural se podría observar dentro de todo un sistema, ¿no? Dentro de todo un espacio o un colectivo donde se está permitiendo constantemente que se siga reproduciendo una violencia. Y una violencia cultural puede ser que, por ejemplo, un ejemplo y además de género, las mutilaciones que existen todavía en diversas regiones, pues en otros continentes, por ejemplo en África, que hay mutilación genital. Es una violencia de género que además de reconocerse, por supuesto, sexual, porque va contra los órganos sexuales, es una práctica cultural y aceptada. Entonces, hay un choque. Y eso por no mencionar específicamente una que vivimos todos los días dentro de nuestro entorno, en nuestras alcaldías, en nuestras secciones, ¿no? Donde vamos a poder ver y en nuestros trabajos que tenemos que irlas visibilizando para justamente erradicarlas. Pero por eso no quiero especificarme, ¿no? En alguna, pero otra violencia cultural sería que la mujer siempre tiene que quedar muy bien con los empleadores, ¿no? La mujer se tiene que arreglar bien porque si no se arregla no va a hacer o no va a llegar a un puesto mejor o no le van a subir el salario, no va a tener prestaciones o, por ejemplo, el bono mensual, el bono de la puntualidad simplemente se la dan a la favorita del empleador. O sea, existen cierto tipo que solamente por tener cerca a una mujer arreglada, que sería ahí un tema de una cultura, de tener a una mujer modelo, ¿sí me explico? En ese sentido, por eso se estaría viendo y sería un ejemplo de una violencia cultural. Y ahora tenemos la parte de acceso a la justicia, que voy a ver, ya nos quedan pocas, pero quiero llegar justamente a lo de los casos, quiero que me dé tiempo de llegar a los casos. En el acceso a la justicia, únicamente pues mencionarles que los estándares que han fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de las sentencias, no solamente las dirigidas contra el Estado mexicano, sino en general de violencia contra las mujeres y de violencia de género, son muy importantes porque nos van a siempre arrojar un tema de análisis de perspectiva de género. O sea, es a partir de 2006 donde se empieza a hablar que todos los casos de violencia contra las mujeres deben de analizarse con esta perspectiva de género, ¿no? Con este análisis. Y entonces aquí, por ejemplo, yo lo incluyo, ¿no? Desde 2006, les comento, es la perspectiva de género. Nosotros vamos a encontrar ya sexual, física, verbal, psicológica, tipos, ¿no? Tenemos modalidades y vamos a encontrar incluso, ¿no? Cómo la tortura
y aquí debe estar el de Fernández Rosendo y el de Atenco, el que yo les comentaba, ¿no? Porque me centré hace ratito en ese, que a ver, hay más, pero en este tenemos además el estándar del uso excesivo de fuerza, ¿no? Que es esta parte de la naturaleza pues sexual, que son delitos sexuales. ¿Por qué? Porque fueron cometidos por los cuerpos policiales fue antes, ¿no? Durante y después de la detención y durante el traslado, por supuesto, al centro, ¿no? Donde las tuvieron. Entonces, esta sentencia, no sé exactamente si todos o no somos abogados aquí, pero sí es importante, ¿no? Saber y poder reconocer estas características esenciales de la perspectiva de género y de la violencia de género. Y ahora, ya casi antes de concluir, vamos de nuevo, les voy a volver a pasar ese es el otro correo, a ver, espérenme aquí. Estoy en el tercero, y entonces vamos a revisar si hay alguien más. Ok, entonces, la primera que va a leer es Noemí Ramírez. Bueno, voy a preguntar si tienen micrófono. ¿Tienen micrófono? ¿Noemí Ramírez tiene micrófono o no? Si no, no hay problema. Sandra Martínez tiene micrófono. Que no veo el chat. No han contestado, profesora. Ah, bueno. ¿Y Lupita? Noemí nos dice que en un momento participa. Adelante, Noemí. Sí, sí estoy. Ok, Lupita, ok. Entonces, Noemí, si quieres la esperamos y vamos ahorita a compartir el de los casos, que el primero que tenemos es el de María y Juan, que ahí lo puedes leer directamente, ya no es necesario ingresar. Ya será hasta después, yo les aviso cuándo. Pero si nos haces favor de leerlo y ya sí vamos participando. Ok, dice caso práctico, María y Juan. María es una mujer de 35 años que acude a un hospital con lesiones físicas visibles, incluyendo moretones en los brazos y una fractura en el antebrazo. Cuando el personal médico le pregunta cómo se hizo esas lesiones, María responde que se cayó por las escaleras. Su esposo Juan, de 40 años, la acompaña y permanece a su lado durante la consulta. Juan interviene varias veces respondiendo por María, minimizando las lesiones y asegurando que se trató de un accidente doméstico sin mayor relevancia. El personal médico, presionado por la falta de tiempo y por la insistencia del esposo, acepta la versión de Juan y María recibe tratamiento médico solo para sus heridas físicas. Muchas gracias, Lupita. Entonces, el análisis ya este es un caso de violencia de género, ¿ok? El primero es en un ámbito donde vemos a una pareja, ¿no? Donde vemos esta situación y sin perspectiva de género sería directamente que el personal del hospital acepta esa explicación final, ¿no? No toma a la víctima, no la toma en serio, o sea, no la escucha, no va más allá, sino que se queda en la línea, se queda en la primera explicación, en la primera idea. Y entonces no va más allá. Claro, tampoco nos vamos a adentrar, ¿no? Si le llevó a cabo exámenes médicos o no. Pero él se queda con esa versión. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues que la persona, obviamente, la víctima, no recibe un apoyo ni orientación. Aquí otro de los puntos más importantes es que cuando no hay oportunidad a expresar, se convierte en un miedo para hablar, ¿de acuerdo? Eso hay que también tenerlo presente, no solamente para verlo aplicado, ¿no? Sino para prevenir dentro de nosotros mismos conductas que nosotros mismos sabemos
¿Por qué? Porque tenemos una ética, porque tenemos una moral, para prevenir que nosotros mismos ejerzamos y llevemos a cabo conductas que generen miedo para las otras personas, luego volver a hablar o tener esa oportunidad de hablar, ¿no? Entonces, pues claro, en este sentido tampoco se activaron los mecanismos de atención de violencia, ¿no? A María se le deja sin la protección adecuada. El análisis con perspectiva de género, pues hubiera sido que se hubieran estudiado y obviamente analizado, ¿no? Revisado esas lesiones que son típicas de maltrato físico. Y aquí hay una palabra muy importante, que es minimizando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que quiero reforzar en ese sentido, que las mujeres son y que no por esa situación hay que tomarlas como objetos que no hablan o que no se toman en cuenta. No, cuando hay una figura que es una mujer que está hablando, hay que respetar lo que está diciendo. Hay que hacer valer lo que está diciendo, al igual que si estuviéramos hablando con un hombre, ¿sí? ¿Cuál es el camino? Y quiero llegar a los casos que tengo, pero ¿cuál es el camino que se ha buscado, ¿no? Ese, o sea, el de la igualdad de oportunidades, el de la igualdad de condiciones. No se trata de una situación de otra vez una subordinación o de generar algo que no. Ahora, siempre la violencia de género y vista desde una herramienta como lo es la perspectiva de género, hay que entender que se produce y se configura justamente por la condición de género de la mujer, porque así nació, porque es un género femenino, ¿sí? Que a lo largo del tiempo pueda diferenciarse los sexos y género, la condición sexogenérica, ¿no? Y ver absolutamente cuáles son las diferencias biológicas y el género, qué es lo que se puede atribuir o no, eso es ya posterior. Pero sí hay que comprender que esta violencia es dirigida, por supuesto, al género femenino por el rol histórico que hay y por el rol cultural. Y como ya expliqué, con el tema del triángulo tanto de la violencia como del resto de nociones, ¿no? Esta desigualdad. Entonces, bueno, vamos a, aquí en ¿no? Vemos cuáles hubieran sido, pues por supuesto, otro de los puntos importantes, ¿no? Dentro de la ley que veremos en propuestas, recomendaciones y estrategias el jueves, y que espero que igual los mismos que están hoy estén el próximo jueves para que podamos tener ese seguimiento, hay una activación de protocolos, ¿sí? Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando realmente se logra, cuando realmente se consigue, no solamente se queda en medidas de protección o en órdenes de alejamiento, no, sino que realmente se está buscando que exista una prevención. Y uno de los puntos principales de la alerta de violencia de género con el tema de la violencia feminicida es prevenir, no solamente de una sola mujer, sino de todo un colectivo, o sea, de toda la población. Entonces, bueno, esta es una pequeña conclusión que les había anotado. Y era Noemí, ¿verdad? O me parecía, ¿quién era la otra persona que había dicho que podía leerlo? Ah, sí, Noemí. O si no, bueno, alguien que quiera participar, que también que tenga micrófono, que levante la mano. Ok. Bueno, ¿puedo leer este? Ya. Ah, claro, Noemí. Sí, qué bueno que tienes Gracias. ya micrófono. Claro, adelante. Pensé que no estabas. Sí, soy yo. Perfecto. Caso práctico, Laura y su empleador. Laura es una mujer de 28 años que trabaja como asistente administrativa en una empresa. Desde que comenzó a trabajar, su empleador, Javier, un hombre de 45 años, ha hecho comentarios sobre su apariencia física. Ha insinuado en varias ocasiones que deberían salir juntos fuera del horario laboral y en ocasiones ha tocado su espalda o hombros cuando habla con ella. Laura se siente incómoda,
pero no sabe cómo reaccionar porque Javier es su jefe directo y teme perder su empleo. Un día, después de una reunión, Javier le envía un mensaje por la noche a su teléfono personal diciéndole que es muy atractiva y preguntándole si quiere ir a cenar con él. Laura no responde y al día siguiente le comenta a Recursos Humanos lo que sucedió. Sigue, por favor, que ya solamente falta este párrafo, gracias. Sin embargo, el equipo de Recursos Humanos le dice que no ve problema en que Javier la invite a cenar, argumentando que es solo una muestra de interés personal y que Laura está malinterpretando la situación. Le sugiere que no lo tome en serio y que no hay razón para tomar medidas. Muchísimas gracias, Noemí. Pues el problema se centra, por supuesto, en minimizar el discurso de ella, ¿no? De la víctima. No es acoso, eso es normal y no tienes por qué tomártelo a pecho. Y yo estoy totalmente segura que a muchísimas personas, y también pues, estamos enfocándonos, por supuesto, en conductas de violencia de género, ¿no? Que se tienen que estudiar con esta parte de las desigualdades, pero a ver, estoy totalmente segura que habemos muchísimas personas que siempre sabemos y uno sabe cómo, si alguien te toca, si alguien te abraza o si alguien te dice algo en los hombros, se siente incluso la intención de la persona que te lo está haciendo, ¿no? Y eso al final se ha tratado ya de visibilizar con el paso del tiempo, pero es bastante complicado que en ciertos espacios pues las personas logren hablarlo, ¿no? Porque muchas veces prefieren callarlo, porque muchas veces no tienen oportunidad de decirlo a un superior, no pueden ir con un subdirector, no pueden plantearlo, igual y no hay un punto violeta dentro de sus trabajos, igual no tienen plaza, igual y están por honorarios, igual no quieren que las despidan. O sea, hay muchísimos factores que pueden hacer. Ahora, vemos que ya hay más apertura, que ya hay más visibilidad y que hay confianza, pero de todos modos, sí quiero insistir en que tanto apoyemos a las víctimas en caso de que nosotros no seamos las víctimas, ¿no? Y de ser víctimas, tener la capacidad, informarnos para saber cuáles son aquellas conductas que no debemos de permitir, ¿no? Y que si en algún momento las hemos permitido porque no sabíamos que estaban mal, en ese momento hay que, pues, terminar con ese paso. Entonces, bueno, aquí igualmente les agregué, pues, más consecuencias, ¿no? Y el análisis, pues por supuesto que se hubiera estudiado, ¿no? El tema del acoso sexual, ¿no? Y en el ámbito laboral. Y ya el último, que aquí estas partes de medidas cautelares, capacitación para el personal, aplicación de protocolos, los veremos ya en la parte más estratégica y práctica el día jueves. Y en el último caso, pues lo voy ¿alguien más quisiera participar? Si quieren que lo anoten en el chat o si no, lo leo yo ya, como ustedes me digan. Porque creo que Sandra no podía por cuestiones técnicas. Si quieres te leo. ¿Sí? No te preocupes, Lupita, porque ya participaste, no hay problema. Va que va. Mira, este es de Ana y Luis, que igualmente es una pareja, ¿no? Que se trata de la típica pareja en la que controla el celular. Mira, Socorro Rivara. Pues mira, adelante. Sí, si quieres yo leo, ¿sí? Sí, claro. Ok, Ana y Luis. Ana y Luis son una pareja de 30 y 32 años, respectivamente, que llevan 4 años de relación. En el último año, Luis ha comenzado a comportarse de manera cada vez más controladora. Constantemente revisa el teléfono de Ana. La cuestiona sobre sus actividades diarias y le pide que le envíe su ubicación a cada lugar al que va. Cuando Ana sale con sus amigas, Luis le envía mensajes continuamente preguntando cuándo va a regresar. En varias ocasiones,
Luis ha alzado la voz y roto objetos cuando Ana intenta negarse a sus demandas de control. Ahí está, el siguiente párrafo. Y ya acabamos. Un día, tras una fuerte discusión en la que Ana le expresó que se sentía sofocada, Luis la empujó, lo que hizo que Ana cayera y se golpeara el hombro. Después del incidente, Luis se disculpó, le dijo, se le había salido de control y le prometió que no volvería a suceder. Ana acudió a un terapeuta en busca de orientación y relató lo que había pasado. Muchas gracias, estimada Socorro. Pues justamente el terapeuta fue el que no tuvo una perspectiva de género, ¿no? No analizó el caso ni tampoco la aplicó al momento de decir que tenía razón la pareja. Evidentemente, con estos 3 casos, ¿no? Lo que quise plasmar es que no solamente puede pasar en el trabajo el tema de no ver las situaciones y no analizarlas con una perspectiva de género. Y de la misma forma en la que se tiene que analizar, se tiene que buscar la forma de prevenir la violencia de género con una perspectiva de género. Que suena redundante, sí. Repetitivo, también. Pero al final ya vimos los términos, ¿no? Ya vimos cuáles son todos los conceptos, ya vimos a qué nos estamos refiriendo y por eso mismo es más concreto, ¿no? El tema de conocer y de llevarlo. Entonces, por ejemplo, aquí, al final, estas situaciones, ¿sí? Llevan a una parte de aislamiento social de la víctima, ¿no? Cuando no le creen. ¿Por qué? Porque minimizan el discurso de la mujer por un contexto, por supuesto, pues histórico de, no, es que tú tienes que aguantar todo, ¿no? Tú debes de soportar. Y eso no es así, porque tenemos una igualdad de condiciones, ¿no? Y por supuesto que de oportunidades y de absolutamente todos los derechos humanos. Entonces, pues ya estamos pasando casi a lo último. Ahorita sí, los invito, por favor, a que ingresen. Les voy a anotar pues de nuevo el enlace y el código en el chat. Y nada más con una palabra que se llevan de la capacitación del día de hoy. 66, 47. Este código es otro, que los anteriores. Ahí está. Redes, muy bien. Vigilancia, apoyo. Y si quieren ir planteando pues sus preguntas en el chat, todo eso mientras terminamos de recibir todas las palabras. Claro, vigilancia. Creo que no la deja entrar, ¿verdad? Si quieres puedes probar con este código, con el código que está dentro. Bueno, no te preocupes. Pues miren, tenemos ya ahora más palabras. A ver. Lo voy a presentar en grande. Dice normatividad. Dice experiencia, apoyo, reconocimiento, vigilancia. Pues sí, totalmente. Bueno, pues ahora las dudas que tengan, cuestiones que quieran resolver.
en el chat, hablando. Quien guste puede activar su micrófono. Adelante. A mí me parece muy bueno todo lo que hemos compartido, o que nos has compartido y reflexionado entre todos también, pero ¿qué sucede cuando a veces no hay los suficientes apoyos de las instancias donde se puede denunciar? Claro, tienes toda la razón, Rocío. Es justamente el último caso que intentaba decir, que no siempre es posible porque hay bastantes condiciones y se toman también represalias. O sea, las personas no tienen la confianza de ir a levantar, pues, o de iniciar un procedimiento justamente porque hace falta esa seguridad, ese respaldo. Entonces, lo que te recomendaría en este sentido es que gracias al esfuerzo de todas las autoridades, ¿no? Existen ya ahora puntos violeta donde tratan de pues formarse, ¿no? Y uno puede acceder y uno puede tener, digamos, como asesorías totalmente de dónde, ¿no? Y cuál es el proceso de acuerdo en el espacio a donde tú lo quieras denunciar o a donde tú quieras acudir a denunciar lo que está pasando. Y de esa manera, pues obviamente poder tener las herramientas o las opciones, ¿no? De denunciar un acoso o de denunciar pues un tipo de discriminación, pero generalmente cuando es obviamente en el sector público, siempre uno puede acudir con el superior y el superior sabrá cómo proceder. Siempre hay un tema que debe de resolverse en acoso, ¿no? Si existe ahí un tipo de acoso y si el superior directo es quien tiene ese ejercicio de violencia, se tiene que ir, pues, por supuesto, con el departamento que esté tratando y que reciba quejas, ¿no? Pero sí tiene que visibilizarse que se tiene que hacer, porque no se debe de normalizar la violencia. Uno de los mayores problemas que existe es justamente ese, que yo por tener que aguantar, ¿no? Por tener que soportar lo que me está sucediendo o el acoso que me están dando, que es además de género, pero que tampoco se están dando cuenta que me lo está ejerciendo a mí o lo estoy sufriendo yo, porque yo no estoy realizando ningún tipo de favor hacia esa persona o estoy soportando el acoso después de que esa persona quiso salir conmigo, pero yo no accedí. ¿Me explico? Estoy poniendo, o sea, ejemplos que podrían ser comunes, digamos, para este tipo de ejercicio de violencia. Y lo principal es que hay que pedir también atención integral, porque siempre el tema psicológico debe también cuidarse, ¿sí? Las personas que son víctimas de violencia de género caen en depresión, caen en temas de ansiedad. Y eso siempre tiene que estar intentando, pues, cuidarse, ¿no? Y no estoy hablando, además, del tema si es una víctima sexual, ¿no? De violencia sexual, que eso es todavía más grave. Pero lo que se puede hacer es informarse, buscar información, acudir directamente a la fiscalía, acudir directamente a iniciar una denuncia o un procedimiento, porque actualmente en la fiscalía, ¿no? Y más de delitos y cometidos por servidores públicos, hay
bastantes procedimientos y se siguen y se analizan, se estudian y son casos que realmente se les da un seguimiento. O sea, es una situación que existe, ¿no? Y que hay que saber decirlo. Llega un momento donde las personas tienen que alzar la voz. Y algo muy importante es, también hay un derecho de intimidad, hay un derecho de privacidad y nosotros tampoco podemos hacer nada por personas que no quieren hacerlo. Podemos dar herramientas, brindar información, apoyar, pero también hay un límite, ¿no? Y hay una libertad y hay una defensa también de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, si una persona es víctima, y también se los comparto, ¿no? Es víctima de violencia de género, pero no lo quiere aceptar y nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, pues quizá nosotros podamos dar aviso, ¿no? De las acciones o de las actuaciones que está siendo víctima esa persona, pero no podemos nosotros callarnos. Simplemente hay que visibilizarlo. Tal como el video que les compartí, que esa era también la iniciativa, ¿no? Darnos cuenta y reflexionar que al momento de yo quedarme callada, ¿no? Y decidir no exteriorizar y no visibilizar, en ese momento estoy siendo cómplice. Y no nada más en la calle, no nada más en el trabajo, no nada más en la casa. Y también justo, y lo que comentabas, ¿no? De cómo hacer o cómo empezar o cómo eso, informándonos. Y el miedo ahorita, ¿no? Por supuesto que existe, pero también hay medidas que también las propias autoridades las comparten y hay que solicitarlas, ¿no? O sea, en ese sentido, siempre tenemos otra instancia donde acudir si hay alguna autoridad que no nos está escuchando. Espero que haya resuelto tu pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Solamente igual nos comenta Berta que tampoco pudo ingresar y ella se lleva inclusión. Sí, es que muchas no sé por qué no pudieron ingresar. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Si le parece, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les recordamos, la siguiente sesión es el día jueves de esta semana. Les estaré compartiendo un recordatorio el mismo jueves en la mañana. El acceso de todas maneras va a ser el mismo, pero les comparto el recordatorio. ¿Algo que agregar, maestra? Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron durante durante las 2 horas y pues eso, muchas gracias y pues espero que les haya interesado, que hayan aprendido con estas palabras que además me comparten, es elemental tenerlas y pues las próximas 2 horas que tendremos nos vamos a dedicar al tema de estrategias, de recomendaciones, ¿no? Y de observaciones, o sea, práctica. Así que, pues un gusto y un honor estar esta tarde con ustedes. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Lorena Escárcega por esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes.